día, nos encanta compartir con ustedes hoy en esta segunda semana de este curso virtual para responsables sin licencia. Desde el poder de Uno Idea, queremos seguir compartiendo con ustedes esta temática de seguridad y salud en el trabajo al servicio de la productividad. Entonces, como estamos en el estándar de recursos, venimos trabajando. Aquí en el estándar de recursos estamos en este momento enfocados en los elementos financieros, técnicos, humanos y de otra índole, ¿sí? Entonces, esta es su mejor inversión. Ahora, ¿cuál es el estándar? Entonces, tenemos dos estándares que vamos a revisar el día de hoy. Uno, que tiene que ver con la asignación de recursos o el presupuesto. Y dos, la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Entonces, vamos a mirar los requisitos legales. Este es un tema que es bastante profundo, vamos a tocarlo, eh, digamos, no tan ampliamente, pero sí es importante tener en cuenta que desde el punto de vista de la asignación de recursos, el decreto 1072 del 2015 le establece unas obligaciones al empleador de la definición precisamente de esos recursos, ¿sí? Desde el punto de vista de seguridad, del Sistema Nacional de Seguridad Social, recordemos que arrancamos con la Ley 100 y allí se establece la obligatoriedad de crear el Sistema General de Seguridad Social Integral, ¿sí? Y acá hablamos de el numeral 2, artículo 153, sobre la obligatoriedad de la afiliación. También tenemos dentro de la misma ley, el artículo 22, que el empleador será el responsable del pago de su aporte y de los aportes de los trabajadores a su servicio. Ahora, dentro de los recursos tenemos la resolución 0312, entonces aquí hablamos del capítulo 2, artículo 9, entonces estamos hablando para los estándares mínimos para empresas de 11 a 50 trabajadores, recordemos que para las empresas que tengan menos de 10 trabajadores, este estándar mínimo no es obligatorio, pero obviamente deben contar con un presupuesto para poder desarrollar e implementar el sistema de gestión. Desde el punto de vista de la seguridad, de la afiliación de la seguridad social, hablamos del decreto 1703 del 2002, por la cual se adoptan las medidas para promover y controlar la afiliación al pago del Sistema General de Seguridad Social en salud. Y el decreto 1072 también refuerza en su capítulo quinto la afiliación de los trabajadores a cargo de las empresas que prestan servicios temporales. Allí tenemos un decreto que es el decreto 4369 del 2006. El artículo 12 es el que toma como referencia para este parámetro. También tenemos la ley 1562 del 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en seguridad y salud del trabajo. Allí tenemos el artículo 2, afiliación, artículo 5, ingreso base de cotización, artículo 6, los montos y el artículo 7, los efectos por el no pago de los aportes. Ahora, desde los recursos, entonces ya venimos también capítulo tercero, artículo 16, estándares mínimos para las empresas de más de 50 trabajadores y las empresas nivel de riesgo 4 y 5, independientemente de su tamaño, también cuentan o tienen la responsabilidad o la obligación de designar o asignar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema de gestión. Ahora, desde el punto de vista de seguridad social, entonces tenemos el decreto 1072 en su título 8, habla de la asociatividad social y la solidaridad, ahí habla de todo lo que tiene que ver con las formas asociativas de economía solidaria y habla sobre la prohibición de que estas entidades actúen como afiliación colectiva, también definido en el decreto 4588. Y aquí nos habla también en este artículo sobre las multas en caso de la afiliación de la seguridad social. Entonces, quien actúe como asociación o agremiación para la afiliación colectiva de trabajadores independientes. Eso está prohibido, no se debe realizar. Estas empresas, digamos que no deberían
utilizar esta figura para poder realizar este tipo de procedimientos. Ahora tenemos la afiliación, entonces artículo 17 en la ley 100 habla de la cotización obligatoria a pensiones, la resolución 3553 del 2018 que ajusta la operación de pila que permita el pago de los aportes de mes vencido de los trabajadores independientes. Entonces hubo una modificación allí. Y para cerrar, tenemos el decreto 723 del 2013, que es la afiliación al Sistema Nacional de Riesgos Laborales y las actividades de alto riesgo. Recordemos que los 4 y 5 están a cargo cuando son trabajadores por prestación de servicios o independientes, estará a cargo del contratante. Entonces, eso es lo que tenemos en el tema de requisitos legales a manera muy rápida y muy general en asignación de recursos y afiliación al sistema de seguridad social. Ahora, los roles y las responsabilidades. Entonces, ¿quiénes entran acá? Si nosotros hablamos de recursos, entonces tenemos que definir y decir que pues, la gerencia es un rol y que él será quien designe pues, esta persona que va a responder por el sistema de seguridad y salud en el trabajo y adicionalmente se designarán unos responsables de proceso que serán los que hagan, digamos, la ejecución de los recursos que estén definidos, así como los miembros que hagan vigilancia, ¿cierto? O seguimiento al cumplimiento de la implementación y pues las brigadas también que cuenten con los recursos para poder atender algún tipo de emergencia, deben hacer esos seguimiento, inspección de esos recursos que estén disponibles. Desde el punto de vista de seguridad social, pues digamos hay unas personas que están involucradas, obviamente el gerente como representante legal debe asegurar el cumplimiento del pago, los responsables de proceso independientemente del nivel en el que se encuentren y que vayan tengan trabajadores directos o contratistas, los jefes de recurso humano, que hagan la verificación de la afiliación y el pago. El responsable de seguridad y salud en el trabajo también tiene esta responsabilidad, así como los vigías o los comités de seguridad y salud del trabajo que hagan seguimiento a que se esté cumpliendo con esta responsabilidad y obligación. Y eso debe ser parte de los temas que se traten pues, en el comité paritario. Ahora, ¿qué acciones o cuáles son esas funciones o responsabilidades que se realizan? Entonces, si estamos hablando desde el punto de vista de recursos, se deben asignar unos recursos humanos que permitan o que garanticen la implementación del diseño del sistema de gestión. Debe haber unos recursos técnicos que nos permita mantener el sistema de gestión y debe haber unos recursos financieros que permitan la continuidad del sistema de gestión. Y adicionalmente, pues se debe realizar un seguimiento para que se verifique el cumplimiento de la implementación o la ejecución del plan de trabajo definido. Y adicionalmente se debe contar con las evidencias físicas que puedan demostrar la implementación o la inversión que se esté realizando en estas áreas. Entonces, en términos generales, ¿cómo quedaría desde el punto de vista ya de formatos y registros? Entonces, se debe establecer pues, el estándar acá sugerido, se define una actividad, a esa actividad se le definen unos recursos financieros para su implementación, para su desarrollo, su ejecución, así como los técnicos y los de personal. Entonces, cuando hablamos de financiero, estamos hablando de recursos económicos. Cuando estamos hablando de los recursos técnicos, estamos hablando de máquinas, equipos, software, herramientas especializadas que se requieran para la implementación o para la ejecución de la tarea, y el personal aquellos que se requieran para, o bien sea para la guía, la dirección, el uso, el toma de la muestra, ¿sí? O la operación de los equipos que se tengan dispuestos. Y si lo vemos desde el punto de vista del presupuesto, pues aquí ya tendríamos el tipo de inversión, ¿cierto? Hablamos de un costo, hablamos de una cantidad y eso me dará a mí un presupuesto que está determinado para un periodo y le haré seguimiento, el cumplimiento de ese presupuesto. Entonces, de esa forma podríamos nosotros llegar a demostrar las recomendaciones que haya una cuenta contable que incluya las inversiones que se vayan a hacer en seguridad salud del trabajo. Igual, normalmente este tipo de inversiones ya se vienen realizando, se llevan al gasto, pero se pueden llevar a una cuenta que sea de seguridad salud del trabajo. Hablamos de todo el tema de extintores, por decirlo de alguna manera, todo el tema de dotación, todo el tema de elementos de protección, capacitación. Esto debe tener unos recursos. Las empresas ya vienen desarrollando estas inversiones, pero a veces, digamos, se llevan a otras cuentas
que no hacen referencia a seguridad y salud del trabajo y pues por recomendación deberían hacerlo. Y desde el punto de vista de la seguridad social, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, pues debemos hacer seguimiento independientemente del tamaño de la organización, se hará el seguimiento. Sin embargo, también es importante recordar que hay dos elementos básicos. Uno que tiene que ver con el tema de la afiliación, o sea, se debe validar la afiliación del trabajador. Una cosa es que usted realice el pago. Puede ser que esté realizando el pago, la empresa esté realizando el pago, pero que el trabajador no se encuentre afiliado. Entonces, si usted paga pero no está afiliado, no tendrá cobertura. Específicamente estamos hablando de ARL. Entonces es importante que se verifique realmente que la persona se encuentre afiliada y se debe hacer un seguimiento periódico. Estamos hablando que mes a mes y dependiendo del tamaño de la organización se deberá verificar el 100%, el 40%, el 25%. Ya la norma, la 0312, ya nos define el porcentaje que nosotros debemos tener en cuenta para hacer seguimiento, si es el 10% de la población dependiendo de el tamaño de la organización. Se tomará una muestra para hacer seguimiento y se realizará, pues obviamente, seguimiento y será dentro de la rendición de cuentas los reportes o los informes en cuanto al tema de los pagos, las afiliaciones y pagos de la seguridad social. Los invitamos a que descarguen el ebook. Recuerden que lo pueden hacer solicitándolo a través de los comentarios de este video o en el link que vamos a dejar en la descripción con el objetivo de que usted se pueda conectar a nuestros email informativos donde compartimos información de interés. Entonces, en ese orden de ideas, ya en este momento para este curso virtual de seguridad y salud en el trabajo para responsables sin licencia, estamos terminando. Quisiera saber o que me comentaran si están interesados en conocer de marcas y patentes, ya que allí tenemos una información donde podría ser interesante para aquellos empresarios o personas emprendedores que quieren registrar su marca, cómo hacer una consulta muy rápida de la marca que ustedes están manejando o van a elegir, que definitivamente esto también es interesante para los emprendedores, empresarios. Entonces, me encanta compartir con ustedes en uno, idea, la seguridad al servicio de la productividad. Abrazos, bendiciones y se cuidan.